mismo sol. Kikinkunami ñukanchita shinchichinkichi, shinami kay villachikunata rurashpa shamunakupanchi. Yupaychanchi mashikuna ñukanchiwan pacta kaymanta. Gracias amigos por su apoyo, pues en cada cobertura que realizamos, ustedes son nuestro motivo de superación. A continuación, nuestros titulares. Aprenderemos a preparar una colada con churros, una entrevista con el grupo Chayanaj y su reciente video musical. También el lanzamiento del libro Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador de Incarri Cowi. Finalmente, Mushuk-Muyo, la Pachamama. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajpangichi. Hay varios platos tradicionales dentro del gusto de los quichuas y uno de estos que pocos preparan es la colada de churros. Los meses de noviembre de cada año, familias enteras del pueblo quichua acuden al cementerio a visitar a sus seres queridos. Pero al finalizar, se dirigirán al local de Doña Mercedes Oyagata a degustar este delicioso plato típico, la colada con churros, churu api. Después de visitar a nuestros seres queridos en el cementerio, los quichuas Otavalo tenemos como costumbre alimentarnos con este delicioso platillo. A pocos metros del cementerio, bajando por la calle Bolívar, nos encontramos con varios locales de venta de colada de churros. Esta vez visitamos a Doña Mercedes Oyagata. Buenas tardes, bienvenido. Les voy a enseñar a preparar la colada con churros. Yo aprendí, en esta calle, siempre como le veía que vendía una vecinita ahí abajo, tenía una mayorcita. Entonces le veía que vendía y comían hartos churros. Entonces digo, voy a hacer yo también la colada con churros. Como siempre me ha gustado trabajar a mí. Y me fui, le pregunté, ella me explicó, me dijo, lávele bien, así póngale en una ollita a reposar y haga la colada porque ella me enseñó a cocinar. Primero se coge, se pone un costalito de estos para lavar los churros, para que salga toda la basura porque vienen sucios. Les pongo a remojar para que salga toda la piel. Entonces esto se le lava así, se le lava bien para que no salga piel. Se le deja un día reposando para que salga toda la lengua. Se le lava bien así en el costal. Entonces le cojo, le pongo agüita en la olla para que se repose los churros. Le pongo esto porque toca dejarle una noche para que salga bien la lengua. Se ve fresco es cuando así salen las lenguas. Miren, están saliendo las lenguas. Los que están muertos son los que están nadando. Y eso además me toca escoger, imagínense, vea. No hay. Este por ejemplo está muerto. Vea. Los que están vivos, vea. Vea. Esa es la lengua lo que se come. Eso, y de ahí se le deja para que no se le... Si usted le deja destapado, también salen toditos los churros. Se van toditos. Entonces, por eso usted siempre tiene que dejarle tapadito la olla, ¿sí? Entonces ahí amanecen toditos. O sea, salitos, toca dejarle tapado. Y así igualmente se coge y se le cocina. Se le cocina para mañana. A mí me gusta hacer a mí misma la harina. Yo le hago moler en el molino de piedra. Abajo, en el molino. ¿Por qué? Porque me gusta la harina, o sea, no me gusta la harina del mercado. Sale como colada de dulce, o sea, a la gente no les gusta. Me saben decir, señora, ¿qué pasó esta colada? Entonces yo le hago la harina yo misma. Entonces hasta inclusive se repiten, dice, señora, páseme otra coladita.
Entonces por eso me gusta hacer a mí misma. El maíz reventado le pongo ajo, un poquito de comino, nada más. Nada. Sí, comino y un poquito de color. Esto le pongo porque no me gusta poner mucho aliño. Mañana les espero a las 6 de la mañana para que vean cómo se prepara la colada. Porque desde 6:30 de la mañana ya tengo colada con churros. Buenos días, jóvenes, ya se han dormido de más. Vengan, les enseño a cocinar los churros. Así están los churros, ya. Estamos cocinando. Tenemos que moverle un poquito para ver si ya está. Si ve que están las lenguas así salidas, ayer estaban sin lengua, ¿no es cierto? Si no, antes de que hierva toca sacar. Unos 10 minutos así una llama alta para que se cocine. Que ahorita, por ejemplo, está todavía falta. Unos 10 minutos más o menos. Aquí tengo la harina que es uchujaco. Aquí le ponemos el agüita. De ahí le revolvimos. Esta es la harina que ayer les indicaba, el maíz. Entonces así queda la harina. Así queda la harina que les pongo el maíz. Ahora si vamos a la olla. Aquí ya está hirviendo el agua, ¿no? Le ponemos el sofrito que es con la cebollita. Todo eso. Ponemos el refrito, le revolvimos bien para que no salga hecho bolas la colada. El churuapi está desapareciendo y nuestras nuevas generaciones ya casi no la consumen y no la preparan, a pesar que tiene un valor nutricional alto. Lista casi. La colada es muy rápida. Solo que hierva unos 5 minutitos y ya está listo para servirse. Y ahora vamos a los churros porque ya mismo nos toca sacar los churros. Me acuerdo yo desde pequeña que siempre les gustaba comer colada con churros, hasta inclusive me acuerdo, yo sabía venir con mis papás. Aquí al lado tenía que le decíamos mamarrita, tenía la cantina. Entonces sabían decir el picante. Entonces, no sé, así les gusta. Por ejemplo, a mí me gusta colada con churros. La gente indígena les gusta bastante la colada con churros. Cuando suben al cementerio, no es solo cuando suben tampoco, sino vienen a veces de mañanita que están chuchaques, también quieren colada con churros. Queda en la calle Bolívar y Esteves Mora, unas 2 cuadras para abajo al cementerio. Que vengan a comer colada con churros, ellos ya saben cómo preparar, les atiendo con buena gana, me gusta trabajar, les atiendo muy bien, que vengan a comerse coladita con churros. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajupanguichi. El pueblo quichua Otavalo es reconocido como un pueblo trabajador y un mindalae en el mundo entero. Y a pesar de vivir en otros países, no han dejado de lado sus costumbres y tradiciones, que es parte de su identidad milenaria que les caracteriza como quichuas Otavalo. En la actualidad existe una problemática. Muchos jóvenes se están cortando el pelo por varios motivos. Hoy, el grupo Chayanak se hace presente nuevamente en una entrevista para hablarnos de este tema y de su reciente video musical titulado Historia y mucho más. Veamos.
Hola, ¿cómo están? Nosotros somos el grupo Chayana. El grupo nació en la ciudad de Barcelona en el año 1992. Éramos unos muy jóvenes cuando empezamos en la música. Empezamos con 5 primos y nos ausentamos por 20 años y estamos de regreso de nuevo. Desde la primera grabación que se hizo, casi siempre han sido canciones inéditas. Siempre ha sido dedicado, digamos, a aquí lo que es Ecuador, la gente, las tradiciones, sobre todo el amor también. Ahora que estamos hablando de este tema, como es historia y mucho más, pues se habla de lo que es nuestra cultura, ¿no? Nuestra trenza, y está dedicado a eso. Voy viajando ya desde el año 89 y corrían los años 2000 y yo llegué a emigrar a las Islas Canarias, ahí en España. A veces era difícil el trabajo, ¿no? Eso de hacer la música, a veces no era tan rentable como se dice, ¿no? Y entonces mi esposa me dijo, creo que necesitan trabajadores en una empresa, ¿no? Fui, ¿no?, a la empresa, me hicieron la entrevista, ya todo ok, ya firmé los contratos, y cuando de repente me dice el gerente, me dice, ¿te podemos hacer una pregunta?, me dice, y le digo, sí, dígame, ¿qué pregunta es? Me dice, ¿te podrías cortar el pelo?, me dice, cosa que yo me quedé, le dije, no, simplemente, no puedo, le dije, y no me dio el trabajo. Bueno, el tema nace como dijo mi primo, de la necesidad de dar a conocer a los jóvenes de Otavalo que no es nuestra trenza, tiene historia, no es una moda que nació el año pasado o que se llama algo parecido. Hay muchas personas, por ejemplo, que se cortan el cabello por la vergüenza. O sea, no puedo decir que todos, no, pero hay muchos que sí se cortan el cabello por vergüenza, y para ellos es dedicado este mensaje. Hay jóvenes que viven fuera, todavía llevan su trenza orgullosos, y aquí está pasando lo contrario, que aquí en Otavalo estamos viendo cada vez menos jóvenes con su trenza. Y para mí que el cabello es muy importante, y creo que queremos con esta música, como le dije antes, no criticar, sino concientizar para que los jóvenes se lo piensen 2 veces antes de cortarse, que todo se puede en la vida lograr con una trenza. Hola, queridos amigos, esta vez Chayana, después de su largo receso y letargo, quiere presentarles el tema de Flavio Anrango, Historia y mucho más, que se lo dedicamos a toda esa juventud para que pueda concientizar y tratar de identificarse por siempre.
mantengamos nuestras raíces. No perezcas en la incertidumbre. Tu identidad. Lucha por tu razón. De corazón emprendedor. Naciste, creciste, siembra ilusiones. Con orgullo sonríe, con tus trenzas largas. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros. Ahora, chicos, ahora. ¡Vaya, vaya! ¿A dónde van? Amigos, ¿qué hacen? No se pierda Bajo un mismo sol, con rostro multicultural, porque somos semejantes pero también diversos. Entonces, sea parte de esta diversidad. Véanos todos los sábados a las 19:30 y los jueves a las 16:30. Nos vemos en su televisor, por TVN Canal 9. Imanaya, bienvenidos a Mushuk Muyu,
Pachamama, la naturaleza. Hoy vamos a aprender el vocabulario de la naturaleza en quichua. Primero van a escuchar las palabras en quichua y luego en castellano. Mayo. Río. Cuchi. Arcoíris. Iyapa. Rayo. Quincha. Corral. Sacha. Selva. Turu. Lodo. Uksha. Paja. Kiwa. Hierba. Pamba. Valle. Alpa. Tierra. Pata. Borde. Orilla. Yunja. Costa. Mamajucha. Océano. Mar. Guaira. Viento. Yura. Planta. Panja. Hoja. Muyu. Cepa o semilla. Sapi. Raíz. Kiru. Árbol. Quilla. Luna. Causai. Vida. Guarmi. Mujer. Jari. Hombre. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkama, Alipunyata Charipay. Usted está viendo Bajo un mismo sol. El viernes 16 de mayo fue el lanzamiento del libro del autor Incarri Cowi. Son 190 páginas que resumen temas como la vestimenta, tradiciones, música e historia de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador. Veamos esta nota. Mi nombre es Incarri Cowi, tengo 25 años, soy de acá de Otavalo, vivo en Quito, estudio sociología. Y hoy es el lanzamiento del libro Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador aquí en Otavalo. Bueno, el libro es una investigación bibliográfica. En una parte se hizo investigación de campo a través de entrevistas y visitas y se hizo revisión de todo el material que se podía encontrar en bibliotecas o a través de ciertas organizaciones. El libro reúne 14 nacionalidades y 9 pueblos de la sierra que pertenecen a la nación quichua y trata de reunir información sencilla, práctica y que sea bastante lúdica, que sea de fácil acceso y que no sea muy complicada. Entonces el libro brinda información sobre la comida, el origen, los mitos. Se utilizó bastante los mitos para hacer referencia al origen de cada nacionalidad o cada pueblo. Hay cuentos sobre, por ejemplo, de cómo nació la lengua o de por qué tienen cada pueblo nacionalidad sus fiestas. Entonces también se hablan de sus fiestas, de la comida, de la economía, de la geografía, de cómo es el lugar donde viven. Un poco de datos demográficos, eso para cada nacionalidad y un poco más reducido para cada pueblo. En principio fue una investigación a través del Instituto de Estudios Avanzados, IDEA, y después de ya presentada la investigación se vio la necesidad de publicar, porque se vio que no hay muchas publicaciones como esta que reúnan a varias nacionalidades, a varios pueblos en un mismo libro. Lo que se ha encontrado es más folletos y lo que se quería es que haya un libro completo que brinde la mayor cantidad de información posible. Y el IDEA financió la publicación a través de Ediciones La Tierra de Quito.
Créanme que para mí es una especial satisfacción estar presente en este libro, en su presentación y en el momento en que, no digo ya comienza, porque ya comenzó su vida intelectual, pero que se da un paso en Otavalo. La idea fundamental de este libro es que ofrece una visión sistematizada de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador. Bueno, este libro refleja la necesidad de contar con publicaciones que describan y de forma simplificada den información sobre las diferentes nacionalidades y pueblos. El libro es una invitación a conocer la diversidad del país, a valorar la riqueza que podemos encontrar en cada uno de nuestros pueblos. El libro busca además asegurar la enseñanza sobre la diversidad cultural en el país y además personalmente quisiera que sea bastante utilizado por maestros, profesores y llegue a estar también en los colegios, en las escuelas, para que desde pequeños aprendamos a reconocernos, a conocernos entre nosotros. Bien dijo Enrique y mi tío que para ser una sociedad, un Ecuador plurinacional, debemos de empezar a conocernos entre nosotros, aunque sea en lo más mínimo y simplificado que sea posible. Y creo que el texto de Icardi nos ayuda muchísimo en esa comprensión de esa realidad sociocultural, histórica, de esa diversidad de nuestra sociedad ecuatoriana. Y creo que, sin embargo, de que nuestro país, nuestra Ecuador, en el marco de la última constitución de Montecristi, se declara como un Estado plurinacional, me parece que fue un momento que respondió más a la coyuntura política que a una real comprensión del proceso histórico en el marco de la diversidad que vive el país. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Desde la ciudadela Yanayacu, en las piscinas Las Lagartijas, nos despedimos, esperando encontrarnos la próxima semana. Les esperamos.